estuve controlando la concurrencia, los alumnos que vieron la clase pasada, y bueno, cuando terminó la clase nos quedamos con algunos alumnos que tenían determinados algunos problemas, así que la facultad, he visto que nos avisaron que admitió una serie de alumnos más para las comisiones especiales, así que yo estoy esperando que me envíen el listado definitivo que quedó de cada comisión, porque nosotros tenemos las 3 comisiones. Así que, bueno, eso, si hay alguna aclaración con alguno que sepa que no haya salido o que tenga algún inconveniente adicional, yo de todas maneras todavía no tengo el listado, cuando terminamos la clase nos desconectamos todos, excepto aquellos que tengan alguna duda. Así comenzamos ahora la clase. ¿Me parece? Bueno, ¿les quedó claro entonces? Al final vemos si hay alguno con inconvenientes o qué cuestión tiene con respecto a la inscripción y lo vemos. Entonces, bueno, comenzando la clase de hoy, repasando la primera clase que tuvimos, nosotros estuvimos analizando el hecho imponible, el impuesto a las ganancias. En el hecho imponible, dentro del hecho imponible, empezamos a analizar el objeto. Habíamos dicho que lo íbamos a analizar desde 4 aspectos: el aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, el temporal y el espacial, ¿no es cierto? Estábamos analizando el aspecto objetivo, que es la descripción del hecho en sí mismo. Dentro de la descripción del hecho en sí mismo, y ya entrando en la ley, habíamos comenzado a desarrollar el artículo 2. Artículo 2, inciso primero, inciso 2, que son los más relevantes. Repasando un poquito, recuerden que para el inciso 2.1, hablaba de las personas físicas y sucesiones indivisas, aplicaba la teoría de la fuente, donde hablaba de los rendimientos, rentas sobre enriquecimientos, susceptibles de ¿qué? De una periodicidad, una permanencia y una habilitación para que conforme esa teoría de la fuente. Todos aquellos imponibles, aquellos hechos, no imponibles, sino hablemos de aquellos hechos económicos que reúnan estos requisitos, estaban incluidos dentro del impuesto a las ganancias. Después analizamos, ya al final de la clase, el artículo 2, inciso segundo, donde estuvimos estudiando y viendo la teoría del balance, que decíamos que para las empresas la característica que tiene, ¿cuál es? Que tiene en cuenta el sujeto que obtiene la renta, independientemente del tipo de renta. Todas las rentas que obtenga la empresa van a estar dentro del objeto, porque aplica la teoría de la empresa, que es el 2.2. Recuerden que también analizamos aquel caso en que se plantea cuando hay una sociedad de profesionales, que la ley no lo considera como sujeto de empresa, a no ser que complemente con alguna actividad comercial. Bien. Continuando con el artículo 2. Profe, disculpe, antes de que empiece la clase, quería hacer una consulta. Más que nada cuando usted dijo que la AFIP, la clase pasada dijo que la AFIP te pide información de contenido patrimonial y económico para hacer una declaración jurada. Ahí es mi duda, porque yo tenía entendido que el contenido patrimonial va en bienes personales, ¿no? Más que nada cuando se trata del impuesto a las ganancias.
Bueno, la pregunta va entonces para todos. Antes de continuar con el artículo, impuesto a los bienes personales es otro impuesto, que es un impuesto patrimonial. Nosotros acá estamos desarrollando el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias se aplica sobre las rentas, sobre los enriquecimientos, rentas o beneficios que obtenga un contribuyente. Y sobre eso se va a determinar el impuesto. Y va a dar el pago, la obligación tributaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Conjuntamente con la presentación de la declaración jurada de impuesto a las ganancias, se presenta información patrimonial y que se define y se determina también de acuerdo a las normas que establece el impuesto a las ganancias. No tiene que ver con el impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales se determina de otra forma, tiene otras normas de evaluación, etc. En el impuesto a las ganancias solo se complementa a los efectos informativos de la situación patrimonial del contribuyente que ustedes están presentando la declaración jurada. ¿Te quedó en claro? Bueno, profe, yo pasa que no logré entender cuál es el contenido, cuál es esa información de contenido patrimonial y cuál es esa información de contenido económico. ¿Cómo? Cuando usted dijo que la FIP requería información de tipo de contenido, información de contenido patrimonial y económico, o sea, yo no logro entender entonces la diferencia en qué es lo que es contenido patrimonial y lo que es contenido económico. A ver, no te entiendo la pregunta, porque en definitiva nosotros en el impuesto a las ganancias lo que estamos dando es información patrimonial. Amén de una determinación que hacemos del impuesto a las ganancias. Adicionalmente damos información patrimonial. ¿Cuál es tu pregunta? Claro, porque yo decía, ¿cuál es entonces la diferencia que entre lo que es, cuál sería la información, ejemplos, ¿no? De información de contenido patrimonial e información de contenido económico. Como para poder entenderlo, ejemplos, no sé, de que sea información de contenido patrimonial y lo que es información de contenido económico. Pero es que es la misma. Contenido patrimonial, contenido económico, la misma. Sí, cuando usted dijo eso, por eso me quedó la duda. No, igual está todo bien. Por ejemplo, el contribuyente informa, presenta la declaración jurada de impuesto a la ganancia, determina un impuesto y adicionalmente está informando en la misma declaración jurada, adicionalmente informa que tiene una propiedad alquilada. ¿Está bien? Esa propiedad alquilada, ¿qué es lo que devenga? Devenga una renta por primera categoría, que es la que, en definitiva, determina el impuesto, que es la renta. Pero adicionalmente está informando, debe informar, que tiene un inmueble adquirido en una determinada fecha con un determinado valor, que es lo que establece la ley. ¿Entendés? Bueno, pero entonces cuando usted dice información de contenido patrimonial, ¿se refería a los alquileres o algo así? No. La información de contenido patrimonial es la totalidad de los bienes que tiene el contribuyente al 31 de diciembre de cada año. Es una foto que se debe sacar al 31 de diciembre de cada contribuyente, cuando presenta la declaración jurada. ¿Entendés? Claro, yo lo entiendo como si tiene, no sé, propiedades, Sí. dinero en el banco, si tiene autos, o sea, Sí. Son los bienes patrimoniales, lo que nosotros vemos en contabilidad como bienes patrimoniales. Sí. Sí. Eso sería lo que hay que informar.
exactamente es lo que se informa. Si antes de tenés que dos vemos casas, un departamento en o Mar del nada, Plata o o nada, nada. o una O cuenta, tenés, claro, solo una la... cuenta de ahorro, una cuenta corriente, o nada. ¿Mm? ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. Es una cuestión que no ofrece dudas, es informativo lo que se hace, pero nosotros, en base a esa información, yo les explicaba una vez que nosotros desarrollamos todo nuestro trabajo profesional, en base al patrimonio del contribuyente podemos ir determinando qué rentas obtuvo, en base a la evolución patrimonial que tuvo de un año al otro, etc. Para eso sirve, ese es el objetivo que tiene. Independiente del impuesto a los bienes personales. El impuesto a los bienes personales tiene una forma de determinación y de evaluación. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bueno, sigo entonces, avanzo con el artículo 2. ¿Les parece? ¿Alguna otra duda o pregunta de lo visto en la clase pasada? Así voy a avanzar. ¿Cómo dos posibilidades? No, la posibilidad no hay dos posibilidades. ¿Sí? ¿Sí? Una sociedad de hecho, ¿sí? ¿Sí? Claro, por ejemplo. Sí, sí. Una sociedad de hecho, entonces la sociedad de hecho determina su resultado, no el impuesto, determina el resultado y reparte el resultado a cada socio. ¿Está bien? Bueno, sigo entonces. El artículo 2, inciso primero, hablábamos entonces de teoría de la fuente, el 2.2, teoría del balance. El artículo 2, inciso 3, menciona resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Ahora estos tres incisos vamos a hablar de enajenación. El inciso primero y el segundo, si lo leen, habla de rendimientos, rentas o enriquecimientos. El inciso 3, 4 y 5 del artículo 2 habla de enajenación. Enajenación asimilable a venta. Indica el artículo 3 que se considera enajenación, es venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades. En general, todo lo que es disposición de bienes es asimilable a enajenación, ¿no? Entonces le decía que el artículo 2, inciso 3, menciona los resultados provenientes de la enajenación de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Muy bien. Entonces, la venta de un bien mueble amortizable está dentro del objeto del impuesto. Pero vamos a distinguir algo. Si un profesional vende la computadora de su oficina, como es un bien mueble amortizable, va a tributar el impuesto a las ganancias por el resultado que obtenga, por la enajenación de ese bien. Ahora, un particular que vende un bien mueble no está dentro del impuesto, dentro del objeto del impuesto. ¿Por qué? Porque va a atender el artículo 2, inciso primero.
que se tienen que reunir determinadas características. Tiene que ser un bien mueble amortizable y como tal deducible de la ganancia. Habíamos dicho que ¿cuáles son los gastos deducibles? Son aquellos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente de ganancia. Entonces, en un artículo sencillo, digamos, la venta de bienes muebles amortizables está dentro del objeto del impuesto. Para aquellos sujetos que son habitualistas. El inciso cuarto menciona los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Es importante cuando menciona cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Entonces no voy a aplicar los artículos anteriores, independientemente que el sujeto que obtenga estos resultados, enajenación de acciones, en monedas digitales, fideicomisos, venta de participación de fideicomisos, certificado de depósitos, títulos y demás valores, va a estar dentro del objeto del impuesto. Por ejemplo, Profe, sí. disculpe una pregunta. ¿Qué quiere decir no habitualista? Recién lo mencionó. O habitualista. Habitualista o no habitualista, claro. Un no habitualista, por ejemplo, un profesional, un médico que vende su auto particular. ¿Es habitualista? No. En cambio, una agencia de autos que vende autos, sí. Esa es la distinción que se hace en lo que hace al habitualismo o no. Gracias, profe. Profe, entonces... Espera, no, una aclaración con respecto al habitualismo. En el caso de los sujetos empresa, como habíamos visto, no es necesario que sea habitualista para que esté dentro del objeto. Es necesario que el sujeto que obtiene la renta sea sujeto empresa. Entonces, sea habitualista o no sea habitualista no tiene importancia. ¿Por qué? Porque el sujeto es la renta. Por eso tiene importancia el habitualismo que me estaba preguntando. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, me preguntaban. Yo no, porque dijiste poner una concesionaria que vende autos es habitualista, pero Sí. una concesionaria no sería una empresa, ponerle. ¿Cómo que no? Yo lo decía tipo habitualista, ponerle como el ejemplo que habías dado, un profesional que vendía su computadora, que utiliza... Eso es habitualista, ¿no? No, si bien no es habitualista, porque su actividad, ¿cuál es? El ejercicio profesional. Si bien no es habitualista, está dentro del objeto del impuesto por el contenido que tiene el artículo 2.3, donde menciona el resultado proveniente es la enajenación de bienes muebles amortizables. ¿Sí? Ah, buenísimo, listo, gracias. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. A eso se refiere, ¿no? Profe, una consulta. Bien. Sí. Al decir amortizable se refiere a que involucra al bien con su actividad profesional, digamos. Involucra al bien con... Exactamente. O sea, a eso se refiere amortizable. Es claro, porque nosotros ahora cuando vayamos avanzando, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son las deducciones que tiene un profesional? Por ejemplo, contador, ¿no? Obtiene rentas de qué? De honorarios. Perfecto. ¿Qué deducciones tiene a los efectos de determinar el resultado para llegar al impuesto a las ganancias? ¿Cuáles son las deducciones que tiene? Bueno, tiene deducciones. Papelería,
librería, internet, luz, gas, etc. ¿Sí? Entre esas deducciones, ¿qué va a tener? La amortización de su equipo. Por ejemplo. Entonces, la amortización de la computadora es un gasto deducible. Vamos a ver cuando veamos tercera categoría, pero es un gasto deducible. Ustedes ya vayan trabajando ese concepto. Lo que hace en las deducciones son los gastos necesarios para mantener y conservar la fuente de ganancia, ¿no? Entonces, un gasto deducible. Este profesional vende la computadora porque renueva o vende las computadoras, hay alguien que la necesita, vende sus computadoras, renueva el conjunto de equipos que tiene, entonces el resultado de la venta de esos bienes, muebles amortizables, es un resultado que está dentro del objeto del impuesto. Vende el mobiliario que tiene dentro de la oficina, ¿no es cierto? Vende el mobiliario, también está dentro del objeto. ¿Por qué? Porque utilizó las amortizaciones a los efectos de la deducción de la renta que obtiene. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ese es el tratamiento que se tiene en general. Muy bien. Sigo entonces. Les mencionaba el artículo 4, que menciona la enajenación de acciones, valores representativos, certificados de depósito, participación en fideicomisos financieros y otros, monedas digitales, etc. Entonces estos resultados están dentro del objeto. Estos resultados por la venta. Después, en el artículo 26, el inciso U, exime aquellas que cotizan en bolsa. La venta de acciones que cotizan en bolsa. Que están sujetas a la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Estos casos, por ejemplo, la venta de acciones, la acción en sí misma, nosotros cuando tenemos que analizar el hecho imponible, una acción, yo soy tenedor de una acción, ¿qué percibo por esa acción? Dividendos. Exactamente. Entonces, esos dividendos van a estar alcanzados, esos dividendos que son una renta periódica que obtiene el contribuyente por el capital. Acá estamos analizando qué cosa, la venta de las acciones, no el rendimiento. El rendimiento va por el 2.1 o el 2.2, o los rendimientos de acuerdo a lo que establece el articulado, el artículo de segunda categoría, en renta de segunda categoría. ¿Se entiende? Una cosa es la renta, que sabemos que la renta va a estar alcanzada como impuesto cedular, lo que hace a los dividendos, en efectivo o en especie. Está alcanzado por impuesto cedular. Ahora, nosotros lo que estamos analizando es la enajenación de esas acciones. En la medida que sean acciones que coticen en bolsa, va a estar exenta. Pero el resultado en sí, que es lo que me interesa, que hoy tenemos que conocer, el resultado en sí está dentro del objeto del impuesto a las ganancias, de la venta de ese capital, de esas acciones. Muy bien. Y por último, tenemos los resultados, que es el inciso quinto del artículo 2, los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Bueno, este artículo es muy interesante porque es un agregado a la ley y es un elemento que ustedes tienen que tener en cuenta porque estos inmuebles pasaron a estar grabados. La venta, estos últimos 3 artículos hablamos de la venta de determinados bienes. Acá estamos hablando de la venta de los inmuebles. ¿Qué inmuebles? ¿Todos los inmuebles van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias? No. Son los inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Así que todos los inmuebles que se vendan a partir del
primero en el 18, van a estar alcanzados por un impuesto cedular también, que va a ser del 15%, va a estar grabado el resultado. El resultado se va a obtener del precio de venta menos costo. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, 2.1, 2.2. Enriquecimientos, rentas, beneficios, sujeto fuente. El 2.2, sujeto empresa. 2.3, bienes amortizables. 2.4, perdón, bienes amortizables, ventas, enajenación de bienes amortizables. 2.4, venta de acciones, títulos, activos, fideicomisos, participación en fideicomisos, monedas digitales. Y 2.5 también venta de ¿qué? Inmuebles y derechos sobre inmuebles. Estos dos últimos son cedulares, como les mencionaba. Muy bien. Exactamente, sí, sí, sí. Solo se aplica a sujetos a empresa. Esperen, de paso, gracias a tu pregunta, voy a hacer una aclaración. Los impuestos vienen cambiando, se vienen ayornando y acomodando a distintas situaciones. Así que nosotros estamos aprendiendo conceptualmente hoy cómo funciona. Mañana pueden cambiar algunos conceptos. Un poco en virtud de lo que me dijiste. El impuesto cedular hoy se aplica exclusivamente sobre las personas humanas y sucesiones indivisas. No obstante, mañana puede ser distinto. ¿Por qué? Porque está entrando al Congreso un proyecto en el cual para las empresas que sabíamos y habíamos estudiado, o por lo menos que lo que vimos en la clase pasada, cómo era para las empresas. Era un impuesto directo y proporcional, ¿no es cierto?, con un porcentaje que se aplicaba, que hoy es del 30%. Profe, Bueno, entra un disculpe. proyecto... Disculpe que le interrumpa, hay una compañera dice que no sé si tiene que autorizarle. Ahí le admito, Ezequiel Pérez. ¿Está? Bien, creo que no tengo nadie afuera. Les mencionaba que entró al Congreso un proyecto en el cual para las empresas, no nos vamos a emparollar con esto, todavía tiene que salir, tienen que aprobar, bla, 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 no, pero para que entiendan del por qué, al haberme preguntado una determinada cuestión, que es variable, no es tan fijo como era hace años, es variable, entonces el proyecto que entra al Congreso lo hace a mayor renta, mayor porcentaje de aplicación de impuestos. Como es el impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, que va en base a los ingresos. En fin, comentario, es un comentario aparte. Bueno, me quería preguntar, sí. Artículo 2. Sí. ¿El resultado por la venta de las acciones? No. Bien, va por el general en el caso que estuvieran grabadas. ¿Cómo? La venta de acciones, en la medida que coticen en bolsa, van a estar exentas.
Acciones reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Empresas. Correcto. Empresas extranjeras no están contempladas, tributan impuesto cedular del 15%. Están exentas. Están exentas. Si están grabadas, también van por el cedular. Muy bien. Profesor, disculpe, Natalia Acosta es la chica que está queriendo entrar porque es de esta comisión. A ver si tengo alguien pendiente. No tengo nada de pendiente de entrar. Me dijo que está ahí esperando que le acepte y que no le aceptó. A ver. A ver, un segundito. Pero no tengo a nadie. A ver. Si puedo ver por otro lado. Antes. ¿No estará queriendo entrar en la otra comisión? ¿Y se confundió? Ah. Es muy probable. Me dijo de esta comisión porque le acabo de dar el ID, o sea, está en la misma comisión que el Hacha Pablo, que nos corresponde con Borallina, ¿no? No, pero no tengo a nadie, no me sale a nadie pendiente. Decirle que se fije bien y que empiece de nuevo, que resetee y solicite de nuevo, a ver si. Bueno, profe, ahí le digo de nuevo. Claro, decir eso. Bueno, Profe, entonces. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale. En el caso de la tenencia de acciones, ¿las ganancias de capital estarían alcanzadas? Las rentas. Claro, o sea, el incremento en el precio de esas acciones al cierre del ejercicio. La diferencia de cambio. No, lo que me refiero, por ejemplo, si cuando las compramos valían 10 y al cierre valen 15, ¿esa diferencia estaría alcanzada? No. El impuesto a la ganancia. Bárbaro, gracias. Bueno, no me sale esta chica. Bueno, ya va a aparecer. Bueno, sigo entonces. Nosotros con esto cerramos lo que sería objeto y vamos a entrar a analizar el sujeto del impuesto. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Nosotros habíamos analizado en el artículo primero, que hablaba de personas humanas, sucesiones indivisas, sujeto de empresa y algunos beneficiarios del exterior. Entonces lo vamos a clasificar de esa forma. Personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas y demás sujetos indicados en la ley y beneficiarios del exterior. Vamos a tener esos 4 sujetos. Persona humana, sucesión indivisa, sujeto de empresa y beneficiario del exterior. Así, el artículo primero los menciona a todos estos sujetos, con algunas características. No todas las rentas que obtengan van a estar dentro del objeto del impuesto. Nosotros ahora vamos a analizar un poquito sujetos. ¿Quiénes son los sujetos de este impuesto? Ahí hay alguien en sala de espera. A ver. Acosta. ¿Acosta Natalia es? Sí, profe, es Acosta Natalia. Ahí está, ahí la admití. Se ve que había ido a otra comisión. Me dijo que tenía problemas con internet. Ah, bien. Bueno, ahí está admitida. Profe, ¿puede ser una pregunta más respecto al inciso 5?
Al inciso 5, sí. La ganancia, o sea, si el inmueble se vende después de 1 de enero de 2018, No. la ganancia se calcula con el precio No. de venta menos el costo actualizado a la fecha, en el Sí. caso de que sea persona humana, y en el caso de que sea empresa, puede ser que sea el precio de venta menos la amortización. Espera. Viene bien, de paso, la pregunta del alumno es para venta de inmueble. Para venta de inmueble, primera corrección. No es para las ventas posteriores al 1 de enero del 18, sino es para las ventas que se realizan de inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 18. Claro, bien. El inmueble debe estar adquirido con posterioridad. Si el inmueble está adquirido en el año 2017, 2016 o anterior, no está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Va a estar alcanzado por el ITI, que es impuesto a la transferencia de inmuebles. Entonces, vale la aclaración con respecto a la venta del inmueble. La venta del inmueble, entonces, van a estar grabados aquellos inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 18. Y después me habías preguntado, me preguntaste cómo se determinaba el resultado, es precio de venta menos costo actualizado. ¿Y alguna otra cosa era? Claro, costo actualizado en caso de personas humanas y en el caso de la empresa es el precio de venta menos la amortización, ¿puede ser? Correcto. Creo que lo leí en el decreto. Sí. No, menos la amortización no. Es el precio de venta menos el valor residual. Yo vendo un inmueble en 1 millón de pesos. Lo adquirí en 500.000 pesos, amortizado por 10 años, hoy el valor residual son 400. Entonces haré 1 millón menos 400.000. ¿Está? ¿Se entiende? Gracias, profe. Entonces, es precio de venta menos vale el valor residual. El valor residual es precio de costo neto de amortización. Como en la contabilidad. Es decir, que tiene dos tratamientos según de quién se trate que sea el dueño. Tiene dos tratamientos. Según quién sea el sujeto, el dueño del bien. Exactamente, sí. Además no corre por impuesto cedular en la empresa, está sujeto directamente a la tasa que le corresponda, que es una tasa progresiva, proporcional hoy. Son determinaciones distintas. ¿Por qué? Porque a la empresa la voy a evaluar como sujeto de empresa. Tengo que ir al artículo 2, inciso segundo. Es sujeto de empresa, entonces todas las rentas que obtenga, sea inmuebles, bienes muebles, bienes de cambio, etcétera, van a estar contenidas dentro del objeto. No distingo el tipo de operación o el hecho económico, sino ya como sujeto en sí mismo va a estar está alcanzado. Bueno, sigo. Decíamos, personas humanas. Personas humanas, el Código Civil y Comercial no tiene una definición de lo que es una persona humana, pero indica que son aquellas que presentan signos o características de humanidad, sin distinguir cualidades o accidentes que puedan existir. Persona humana es eso, aquellos que tienen signos de humanidad. Y que son sujetos de contraer derechos y deberes jurídicos y obligaciones. A la persona jurídica la define también el Código Civil y Comercial en contraposición a la persona humana e indica que son todos aquellos entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no sean personas humanas. ¿Entienden? Así es una definición para analizar qué es una persona humana, qué es una persona jurídica, ¿no? Es teórico esto.
Las personas humanas ya vimos en el artículo 2, artículo 1 y el artículo 2, cómo definen y cómo determinan los impuestos. La ley, hay algún micrófono abierto, chicos, si lo pueden cerrar. Hay algunos sujetos que la ley distingue en particular, que es, anteriormente estudiábamos lo que era menores de edad, porque lo distinguía, sociedad conyugal. Hoy la sociedad conyugal queda definida en el artículo 35, e indica, esto es interesante, cómo quedó, porque la ley anterior hablaba de marido y mujer, a partir de que sale la ley del matrimonio igualitario, sacaron un decreto en el cual indicaba cómo se debían atribuir las rentas, porque nosotros en definitiva estamos definiendo cómo se atribuyen las rentas, y los artículos se derogaron y se dictó un artículo, el artículo 35 de la ley de impuesto a las ganancias, y que les leo cómo es que deben atribuir las rentas. ¿Con qué características se deben atribuir las rentas, ¿no?, a cada cónyuge? Y les leo, es simple. Corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que someta la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de a cada cónyuge, primer concepto, ¿no? Cada uno de los cónyuges, ¿qué es lo que le vamos a atribuir? Lo que venga de actividades personales, como profesión, oficio, empleo, comercio e industria. B, lo derivado de bienes propios, las rentas, de bienes, estamos siempre hablando de rentas, renta de bienes propios. Y C, las rentas sería otros bienes, por la parte o proporción a que hubiera contribuido a su adquisición, o por el 50% cuando hubiera imposibilidad de determinarla. Esto trae algunas cuestiones interpretativas, fundamentalmente a nosotros, ¿no? Porque cada cónyuge, en definitiva, va a declarar, estamos hablando de impuesto a las ganancias. La persona humana es contribuyente, está inscripto. Un matrimonio, trabajan los dos, cada uno declara sus rentas. Uno tiene relación de dependencia y es abogado, el otro no tiene relación de dependencia y es contador. Entonces, cada uno declara sus rentas. Estamos hablando de renta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El abogado, además, tiene bienes propios anteriores al matrimonio, venía con 2 inmuebles. Entonces, su declaración jurada contiene 2 inmuebles que obtiene rentas. Están alquiladas. ¿Cómo se declaran? El 100% a nombre de él. Sumarán a las rentas que obtenga como profesional, como abogado. ¿Sí? Muy bien. El otro cónyuge, que vive solo de la profesión, no debe declarar esas rentas. ¿Por qué? Porque lo declara el otro cónyuge como bien propio. Ahora, ¿qué es lo que sucede si durante el matrimonio se adquieren bienes que producen rentas? ¿Cómo se declaran? ¿Está clara la pregunta? Entonces, ¿cómo se declaran esas rentas? Compran 5 departamentos. Ganaron mucha plata entre los dos. O uno solo los ganó. De los dos. Compraron 5 departamentos que los alquilan para obtener una renta. Muy bien. ¿Cómo los declaran? ¿Qué es lo que establece el artículo 35? En el último punto indica otros bienes, por la parte o proporción en que hubiera contribuido a su adquisición,
o por el 50% cuando viene imposibilidad de determinar. Entonces, nosotros aquí debemos analizar el aspecto económico independiente del aspecto jurídico. Porque si un bien está a nombre de dos personas, de la sociedad conyugal, del matrimonio, la sociedad conyugal adquirió 1 o 5 inmuebles, pero trabaja uno solo. Al ser una sociedad conyugal, son bienes que están al 50%. ¿Está bien? No habiendo convenios matrimoniales o prematrimoniales. ¿Quién declara esas rentas de acuerdo a lo que establece el artículo? Si trabaja uno solo. Ese que lo compró. Exactamente. Nosotros tenemos que independizar el aspecto jurídico del aspecto económico. Ahora, si trabajan los dos y es indeterminado, la ley que indica el 50%. O cada uno en la proporción que le corresponda de acuerdo a la escritura. Ahí sí, ustedes tienen muchos medios de prueba, que es la escritura. Entonces, en la escritura, en los matrimonios, a veces conviene indicar cuál es el origen de los fondos y cómo se aportan. O sea, fulano aportó el 60, el otro el 40, o el 50 cada uno, o no indicar nada. Cuando no se indica nada, por lo general, va todo el 50%. ¿Qué es lo que les puede suceder? Que lo que diga el título, ustedes tienen un título jurídico que indica una cosa, pero la declaración jurada indica otra. Todo va como medio de prueba, contra medio de prueba. Ustedes deben probar lo que están indicando en una declaración jurada. Por eso yo les indicaba que es muy importante, y un poco en función de la pregunta que me decían al principio de la clase, que es muy importante el aspecto patrimonial, porque ustedes, ¿cómo van a hacer para declarar al cónyuge, si no trabaja, si trabaja uno solo, cómo van a hacer para declarar el bien en ese otro cónyuge? Si no tiene rentas. Lo debe declarar el otro. El que obtuvo rentas son los efectos de la compra del bien. Jurídicamente después es otra cuestión, pero tributariamente nosotros debemos seguir lo que establece el artículo 35. Que deben declarar cada uno sus rentas en base a qué? Al ejercicio de profesión, empleo, industria, etc. Los derivados de bienes propios y para otros bienes en base a lo que aportan en el matrimonio. En su porcentaje de ser difícil esta determinación va al 50%. ¿Queda claro esto? ¿Alguna pregunta seguramente van a tener? ¿No? Sigo. Yo tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, sería entonces, supongamos que hay un matrimonio y uno de los dos recibe una herencia, no trabaja, ponele, pero recibe una herencia y pone su parte para comprar la casa y el otro trabaja. Entonces, cuando tendría que declarar, declararía solo el que trabaja al 100%, digamos. No, porque la herencia es una de las previsiones que contiene la ley. Es un bien propio. Cuando percibe una herencia es un bien propio. Entonces, fíjate que la ley, aquí cuando mencionaba el artículo 35, el punto B, el inciso B, habla de bien propio. ¿Entendés? Entonces declara ella. Claro, por la parte que aportó, digamos. Claro, porque tiene su justificación. Por eso es muy importante la declaración patrimonial que se hace para el impuesto a la ganancia. ¿Está bien? Sí, ahí está. Gracias. Bien, ¿sigo?
Bueno, entonces mencionamos, recién vimos a los sujetos como personas humanas, el caso de la sociedad conyugal. Para el caso de los menores no hay problema, porque antes lo distinguía, dependía cómo declaraba, si le correspondía al menor o no, no se embarullen. Hoy el menor es sujeto de impuesto. Hay un responsable, porque la ley los considera a partir de 18 años, entonces hay un sujeto responsable, que son los padres, o en el caso de que tenga tutores, el tutor, por la presentación de la declaración jurada. Pero el sujeto, desde la concepción, es el menor. Muy bien. Vamos a analizar un poquito sucesiones indivisas, que es el artículo que sigue al 35, que tiene su forma de determinar la renta. Estamos aquí no definiendo la renta en sí misma, sino estamos definiendo a los sujetos, y dentro de los sujetos, cómo atribuyen esas rentas. Esas rentas que obtienen, que se dan algunas características particulares, como la sociedad conyugal, como las sucesiones indivisas. Primero les voy a leer los dos artículos, que es el artículo 36 y el artículo 37, son simples. Y después vamos a hacer un esquemita para que lo entiendan. El artículo 36 de sucesiones indivisas indica que las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha que se dicte declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad, estando sujetas al pago del impuesto previo cómputo de las deducciones a que hubiera tenido derecho el causante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 y con las limitaciones impuestas en el mismo. Entonces, el primer concepto, la sucesión indivisa. La sucesión indivisa es contribuyente desde el fallecimiento del causante hasta que se dicte declaratoria de herederos o se declare válido el testamento. Muy bien. Ahora vamos a hacer el esquema, así lo cerramos. El artículo 37, que es el siguiente, menciona las etapas posteriores a la declaratoria de herederos. Indica que, dictada la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento y por el periodo que corresponda hasta la fecha en que se apruebe la cuenta particionaria, judicial o extrajudicial, el cónyuge supérstite y los herederos sumarán a sus propias rentas la parte proporcional que, conforme con su derecho social o hereditario, les corresponda en las ganancias de la sucesión. Los legatarios sumarán a sus propias ganancias las producidas por los bienes legados. Por último, a partir de la fecha de aprobación de la cuenta particionaria, cada uno de los derechohabientes incluirá en sus respectivas declaraciones juradas las ganancias de los bienes que se le han adjudicado. Entonces, cuando se dicta declaratoria, lo que está diciendo es que a partir de que se dicta declaratoria de herederos y hasta que se aprueba la cuenta particionaria, el cónyuge supérstite y los herederos van a declarar en su proporción que tengan en base a la herencia. Y una vez que esté aprobada, que es el último párrafo, la cuenta particionaria, los derechohabientes y el cónyuge supérstite sumarán a sus propias rentas los que les tocó. Eso es lo que dice el artículo. La sucesión indivisa. ¿Qué es la sucesión indivisa? La sucesión indivisa no es ni una persona física, porque fallece el causante,
ni una persona jurídica. ¿Mm? La sucesión indivisa es una sucesión indivisa, que nace cuando fallece el causante y desaparece cuando se dicta declaratoria de herederos o se declara válido el testamento. ¿Mm? La sucesión indivisa se declara, es el mismo contribuyente, se declara, va con su mismo número de inscripción, nada más que se indica sucesión indivisa, le va a aparecer directamente la declaración jurada. Yo acá, a ver, voy a compartir entonces pantalla, indíqueme si se ve después un esquemita que les hice. A ver. Compartir. Muy bien. ¿Ven aquí el esquema? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Bueno. Aquí les hice el esquemita, entonces. Un contribuyente, yo tengo que hacer la declaración jurada del año 2019. Es una declaración jurada de ejercicio anual. Esta declaración jurada, la del 2019, de este contribuyente, se va a presentar en junio del 2020. ¿Mm? Entonces, las rentas que obtuvo el contribuyente, ¿cómo las debo declarar? Fíjense, que es lo que establece el articulado, el artículo 36. El 5 de octubre fallece este contribuyente. Entonces, la primera etapa, que es el fallecimiento del causante, va a declarar desde 1 de enero del 19 hasta el 5 de octubre, el contribuyente es el causante. ¿Sí? En ese momento se hace la apertura de la sucesión. Del 6 de octubre al 31 de diciembre del 19, el contribuyente, ¿quién va a ser? La sucesión indivisa, por las rentas que obtenga. ¿Mm? Entonces, en junio del 2020 debo presentar 2 declaraciones juradas. ¿Mm? La primera declaración jurada es hasta el 5 de octubre, y la segunda declaración jurada es del 6 de octubre al 31 de diciembre. A partir el contribuyente es la sucesión. Entonces, ahora tengo que hacer la nueva declaración jurada. La nueva declaración jurada, que va a ser la del 2020. Entonces, se dictó declaratoria de herederos el 8 de junio del 2020. Entonces, entre el 1 de enero del 2020 y el 8 de junio, el contribuyente va a hacer la sucesión indivisa. ¿Se entiende? Y del 9 del 6 del 2020 al 31 de 2020, el cónyuge supérstite y los herederos serán los contribuyentes en la parte proporcional. La parte proporcional que les toca en el acervo hereditario. Y ahí ya vamos a entrar en el artículo 37. La última etapa es la aprobación de la cuenta particionaria, que es a partir del el 31 del 7 del 21 se aprueba la cuenta particionaria. Entonces, a partir del 4 del 7 del 21 será el contribuyente
cada uno de los derechohabientes por los bienes que se le asignó a cada uno. De nuevo, el contribuyente es él personalmente hasta el día que fallece. Por el día que fallece hasta que se dicta declaratoria de herederos, el contribuyente es la sucesión indivisa. A partir de la declaratoria de herederos y hasta la aprobación de la cuenta particionaria, el contribuyente van a ser cada heredero y el cónyuge en la parte proporcional. La parte proporcional al acervo hereditario. Y a partir de la aprobación de la cuenta particionaria, es cada bien que se le asigna individualmente. ¿Les queda claro cómo es esto? Una pregunta. Sí. Entonces, a partir de la declaratoria de herederos, el cónyuge y los hijos van a tener cada uno una declaración jurada. No. Cada sujeto, supongamos mayores, ¿no? Todos mayores, y cada uno tiene su renta, etc. Cada sujeto es contribuyente en sí mismo. Entonces, a partir de que se dicta declaratoria de herederos, van a sumar a sus propias rentas las rentas que obtengan en la parte proporcional de estos bienes heredados. O sea, claro, pero cada uno tiene su propia declaración jurada. Cada uno tiene su propia declaración jurada. Si no están inscriptos, etcétera, pasan a ser contribuyentes. A partir de que heredan, bueno, deberán inscribirse y tributar por el porcentaje, la proporción que les corresponda sobre la herencia. Profe, y una pregunta. Sí. Si son no alcanzados, son sujetos no alcanzados por ganancias, heredan y digamos el monto tampoco los hace pasarse a estar alcanzados por ganancias, no pagan ganancias por la herencia, ¿o no? No, para nada, no. No. Por la herencia, por lo que hereden, no, porque no está dentro del sujeto. Pero tengan en cuenta que si durante la sucesión indivisa tributan impuestos, bueno, le corresponde a la sucesión indivisa. ¿Qué es la sucesión indivisa? Es el mismo contribuyente, con el mismo número de quit, etcétera, nada más que será fulano de tal, sucesión indivisa. Y esa sucesión indivisa va a ir pagando todos los impuestos hasta que se dicten declaratoria de herederos. Es como si estuviera vivo, pero no está vivo. Pasa todo una sucesión. Perfecto, gracias. ¿Está claro? Profe, y entre la segunda y la tercera etapa, ¿puede ser que en la parte proporcional que le toca a cada uno de los contribuyentes sea luego la misma, la misma participación que tengan dentro de la cuenta particionaria? ¿O puede cambiar? Sí, bueno, lo que sucede es que cuando existe cuenta particionaria es cuando se reparten los bienes, en definitiva. Habiendo varios bienes, dice, bueno, vos te quedás con esto, vos te quedás con esto, y vos te quedás con esto. O sea, mientras existe la declaratoria de herederos y no hay cuenta particionaria, vamos a suponer, para hacerlo simple, quedaron 3 inmuebles y hay 3 inmuebles que repartir. ¿No? Entonces, los 3 inmuebles están alquilados y dan renta. Dan una renta, ustedes tienen que declarar al 31 de diciembre, bueno, ¿cuánto dio cada inmueble? Los 3 inmuebles sumaron al año y dieron 300.000 pesos. Bueno, macanudo, son 100.000 para cada uno, suponiendo dividiendo por 3, ¿no es cierto? Para hacerlo simple. Entonces, 100.000 pesos cada uno. Suman a sus propias rentas 100.000 pesos para cada uno. ¿Qué es lo que sucede? La cuenta particionaria, ¿qué hizo? Hace que
el cónyuge se quede con un inmueble y cada hijo se quede cada uno con un inmueble. Entonces, aprobada la cuenta particionaria, cada uno ya va a declarar por la renta que le dé cada inmueble, que pueden ser 100.000 pesos, 200 o 50, no sé, lo que sea, o pueden no alquilarlo, desalquila porque no le interesa y lo va a vender. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Una cosa es la proporción, que tengan sobre el acervo hereditario, y otra cosa ya cuando se apruebe la cuenta particionaria, que en definitiva es el reparto de los bienes. Cada uno declara, suma en definitiva esos bienes al resto de los bienes que tiene el contribuyente, y así engloba su declaración jurada de ganancia. Sí, perfecto, gracias. ¿Bien? Profe, una pregunta. Yo no entendí qué es lo que ocurre con el cónyuge en la segunda etapa. Estaba buscando. ¿Qué es lo que sucede con el cónyuge en la segunda etapa? A ver. A ver cuál es la pregunta. Porque aquí nosotros estamos determinando las rentas del causante, cómo las declara. Bueno. O sea, tanto el cónyuge como los herederos van a contribuir la parte proporcional. Exactamente. Una vez que se dictó declaratoria de herederos. Va la sucesión indivisa. Los bienes van por la sucesión indivisa. Y va a ser contribuyente, va a venir pagando como venía pagando esa sucesión. Ese contribuyente que va a ser sucesión. A partir de que se dicta declaratoria de herederos, ya van a tener las rentas que devengan esos bienes que dejó en sucesión en forma proporcional. Y va a declarar el cónyuge y los hijos, en el caso que los hubiera, en su proporción. Bárbaro, gracias. ¿Ok? Sí. Bueno, voy a sacar. Está compartiendo. Dejar de compartir. Profe, le hago una consulta. O sea, porque en la práctica, ¿cuánto tiempo lleva la declaración hasta que sale? Todo esto es, o sea, no sé si usted ha tenido algún caso, pero sí. ¿puede llegar a estar años, por ejemplo, en la sucesión? Sí, muchos años. Tributando la sucesión. Y si tuviera que pagar ganancias, en ese caso, ¿quién es el que paga? ¿De dónde sale? Bueno, bien, está bien la pregunta. La sucesión indivisa en sí misma es contribuyente y a la sucesión indivisa ya son todas cuestiones legales, ¿no es cierto? A la sucesión indivisa se designa un administrador. Ese administrador va a ser el responsable de presentar la declaración jurada. Entonces el administrador es el responsable, es un responsable sustituto, y es el responsable de presentar la declaración jurada, y adicionalmente tengan en cuenta que pueden, como hay muchos bienes en sucesión, etcétera, y se pagan por ahí impuestos caros, la misma administración de la sucesión debe hacerse de los fondos necesarios, ya sea vendiendo bienes. Entonces, hay sucesiones que son muy importantes. Entonces, esas sucesiones que son muy importantes, de alguna forma se tiene que nutrir. Se nutre de rentas, de distintas cosas. Entonces, esas rentas irán para el pago de esos impuestos. Hasta tanto se dicte declaratoria de herederos o se declare válido el testamento. Claro, es como que se va disminuyendo de lo que está en la herencia, digamos. No. Lo que entra como acervo hereditario va todo en sucesión hasta que se dicta declaratoria de herederos. Está bien. No, claro, por ejemplo, lo de Maradona ahora, que es está bien lo que me decía. O sea, en ese ejemplo, que hay muchos bienes, que hay muchos herederos, hay como, o sea, no va a salir este año, por ejemplo, y Maradona ya falleció el año pasado. Sí. Entonces, es eso, digamos, por decir un caso complejo. Digamos. Bueno, es un caso complejo, pero es un caso útil, ¿no es cierto?
Fallece, entonces, no me acuerdo qué día fue, pero fue creo que en noviembre. Noviembre, creo. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces, él personalmente tiene que presentar una declaración jurada. La declaración jurada de él, hasta que estuvo vivo, él como contribuyente, y a partir de ese momento, hasta el 30 de noviembre al 31 de diciembre, debe presentar otra declaración jurada por la sucesión indivisa, por las rentas que obtuvo esa sucesión indivisa, hasta que se dicte declaratoria de herederos. Hasta que se dicte declaratoria de herederos, que van a tener una complejidad interesante, ¿no? Bueno, pero esto existe, es real, no es patrimonio del Diego solo. Claro. Sí, es verdad. Claro. Existe, hay sucesiones importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El administrador de esa sucesión debe ir pagando los impuestos con lo que haya, con las rentas que se obtengan de los bienes que están dentro de la sucesión, o vendiendo algunos bienes hasta que se dicta declaratoria de herederos, ¿no? Entonces, una vez que se dicta declaratoria de herederos, cada heredero va a sumar a su propia renta, Claro. A las que ya obtiene por sí, la Los bienes que proporción de esos bienes que devengan renta, ¿no? Claro, está bien. ¿Está claro? Bien. Sí. Bueno, y gracias. Así se conforma. ¿Qué otra pregunta? ¿La proporción, profe, figura en algún lado? Es decir, el 50% del cónyuge y el resto a los hijos. Sí, está en el código. No es tributario, digamos, el Código Civil en sus porcentajes que tenga Código Civil y Comercial, los porcentajes que le corresponda a cada heredero, o sea, la proporción que le corresponde, que van. Por lo general es el 50% la esposa y el 50% se reparte con los hijos, ¿no es cierto? Bárbaro, gracias, sí, tenía entendido eso. Esa es la proporción que existe. Muy bien, sigo entonces. No necesitando más aclaraciones, vamos a seguir entonces con las personas jurídicas y demás sujetos. Mencionamos entonces personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas y demás sujetos. Las personas jurídicas, ¿qué son? Son los responsables que establece la ley, que es simple, que establece la ley en el artículo 73, que son las sociedades de capital. Les menciono las sociedades anónimas, SRL, asociaciones y fundaciones, cuanto no les corresponda otro tratamiento, sociedad de economía mixta, en la parte no exenta, los fideicomisos, con alguna aclaración, después lo vamos a ver, los fondos comunes de inversión. Esos son los sujetos, los de capital, que van a tributar, como lo mencionamos en la clase pasada, van a tributar el impuesto proporcional. Muy bien. En estos casos, estas sociedades son responsables del impuesto, para así vamos a ir haciendo la distinción, responsable del impuesto y de la obligación tributaria. Hoy al principio de clase me habían hecho la pregunta, ¿cómo es? El sujeto, el ente, la sociedad, define el impuesto de acuerdo a lo que nosotros vimos. Tenemos un resultado de un balance, sobre ese resultado contable le voy a practicar ajustes, para hacerlo en forma simple, le voy a practicar ajustes y voy a llegar a un resultado impositivo. Sobre ese resultado impositivo va a contribuir la sociedad. Estos son las sociedades de capital. Son sujetos de la obligación del impuesto
son responsables de impuestos y de la obligación tributaria. Ahora, existen otros sujetos, que ya los mencionamos también, y las empresas unipersonales. ¿Esos sujetos qué son? Son sociedades de personas, sociedades de hecho, que existen como colectoras de información, que le brindan información a cada contribuyente a los efectos de determinar el impuesto. Estos sujetos, que están mencionados en el artículo 53, el artículo 53 es amplio, habla de las rentas de tercera categoría, y menciona los del 73, que es el 53A, y demás sujetos, y los contribuyentes individuales. ¿Qué es lo que pasa con estos sujetos? Estos sujetos obtienen el resultado, como ya lo vimos en la clase pasada, determinan precio de venta menos costo menos gasto, llegan a un resultado. Practican ajustes y llegan al resultado impositivo. Primero llegan al resultado contable, ajustes, resultado impositivo. Ese resultado impositivo, ¿qué van a hacer? Ya no van a tributar el impuesto. Ese resultado impositivo van a atribuir a cada socio, en el caso que sea una sociedad de hecho. O, si es una persona individual, va directamente a sumar como renta de tercera categoría. ¿Les queda claro? Esto tienen que distinguirlo siempre, cuando es sujeto en sí mismo, del impuesto y de la obligación tributaria. Determinan la base imponible y son responsables del impuesto. Y en este caso, el caso de sociedades de personas, que son los del 53, B, C, 53, se les menciona el artículo, son todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país, y el D son las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. Las del 53A mencionan las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73, que son las sociedades de capital que recién les mencionaba. ¿Está bien? Tampoco plantea mayores inconvenientes estas sociedades. Tienen, sí, algunos inconvenientes, algún tipo societario, por ejemplo, los fideicomisos, cuando son puros o no son puros, después lo vamos a analizar, y nosotros profesionalmente a veces nos complicamos para distinguir, por eso me interesaba que ya desde la primera clase ustedes vayan distinguiendo el carácter del sujeto. El contribuyente individual, cuando nosotros hablamos de sujeto de empresa, es distinto, porque ese sujeto va a obtener rentas de tercera categoría y rentas de primera. Tiene que definir su resultado por la renta de tercera. Precio de venta menos costo menos gastos, resultado contable, practico ajustes tributarios, de acuerdo a lo que establece la ley de impuesto a la ganancia, y llega un resultado impositivo. Ese resultado impositivo va a ser una renta de tercera categoría. Ese contribuyente va a sumar las rentas que obtenga de primera, rentas de cuartas, y así va a tener un cuadro general, que lo que analizamos en la clase pasada. Es aquel sujeto que no es del 53A, o sea, del 73, que no define su impuesto. Define la materia imponible, pero no el impuesto. La materia imponible lo carga a cada socio o contribuyente individual. Pregúntenme. Perdón, profe. Entonces, el sujeto empresa sería los del artículo 73 y aparte están los del artículo 53. ¿O me mezclé? Bien, por eso yo les mencioné artículos y los compliqué. El artículo 53 son las ganancias de tercera categoría, y el 53 menciona a todas las empresas. Define a los sujetos.
habla del 73, que son las de capital. En el B, en el inciso B, menciona otra clase de sociedades. En el D, habla de empresas unipersonales. Entonces, 53 engloba todas las empresas, sean, ¿está bien? Sean contribuyentes en sí mismas o colectoras de información. El 73 es el que da solamente las de capital. Bien, gracias. Muy bien. ¿Otra consulta? Bien. Les recuerdo lo siguiente, que nosotros en el artículo 2, inciso 2, habíamos mencionado la sociedad de profesionales. Cuando la sociedad de profesionales es solo de profesionales y no complementa con actividad comercial, son rentas de cuarta categoría. Cuando esa sociedad de profesionales complementa con actividad comercial, vamos a considerar todo renta de tercera categoría. Hagan esa distinción. Sigo. Dentro de los sujetos, entonces. El último sujeto que mencionamos... Hay una pregunta en el chat. Una pregunta. En el chat escribieron una pregunta. Si profe. repetir la ¿Puede determinación repetir de la obligación tributaria y el pago? la determinación de la obligación tributaria y el pago? Claro. Claro. Los responsables del artículo 73, que son las sociedades de capital, las llamamos, son responsables del impuesto y de la obligación tributaria. ¿Y las personas humanas y sucesiones indivisas? El contribuyente individual, digamos. El contribuyente individual es responsable de determinar la materia imponible, pero no el impuesto. Es colector de información hacia los socios. ¿Qué les da? La materia imponible. Supongamos una sociedad al 50%, obtiene un resultado de 1,5 millones de pesos, esa empresa, esa sociedad de hecho, 1,5 millones de pesos, ¿cómo colecta información? 750.000 pesos para cada uno de renta de tercera categoría, que van a sumar a sus propias rentas. Por eso colector de información. No determina impuesto en esta categoría de empresa. ¿Por qué? Porque es sociedad de hecho, sociedad de personas. ¿Está claro? Esa es la distinción. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Una pregunta, en el caso de explotación unipersonal también va a ser la persona, lo va a hacer como renta de tercera categoría, ¿no? Exactamente. Eso quiero que ustedes lo trabajen porque primero tienen que entender cómo es. Esta empresa que tiene este contribuyente individual es una empresa independiente. Es una empresa independiente que tiene un negocio, que alquila un local, que obtiene rentas y obtiene un resultado. Obtiene un resultado de tercera categoría, que los va a sumar a las otras rentas que obtenga. Es un sujeto independiente, por más que sea el mismo. Nosotros lo tenemos que tomar como individualidad en su actividad económica. Es una actividad económica independiente, por más que sea el mismo. Nosotros debemos separar y distinguir dentro de su patrimonio, sus actividades, que se atribuye a esa actividad, a esa tercera categoría. Claro, o sea, la empresa, digamos, sería como que la empresa paga impuesto a las ganancias por el hecho de ser sociedad de capital. Y el socio paga impuesto a las ganancias por el hecho de ser socio de esa empresa. O sea, las dos personas van a pagar ganancias. En el caso de la jurídica y el socio. En el ¿No caso tiene que ver el tipo de sociedad? Estás confundiendo
el tipo de rentas. Ahora te lo explico. Sí, me decían. No, yo decía que en el caso de, como ella dice, sociedad de capital, no es la sociedad la que determina y la que paga el impuesto. Exactamente, por eso Y mismo. en los otros casos no, sería en el caso de sociedades de personas. Exactamente era lo que estaba confundiendo. Ah, ahí está, ahora sí. La sociedad de capital define su utilidad y el impuesto, y lo paga. ¿Mm? ¿Está bien? En la sociedad de capital, el contribuyente, ¿qué es? Es el tenedor de las acciones de esa sociedad. ¿Y qué es lo que percibe con la acción? Un dividendo. ¿Está bien? Porque quien obtiene la renta es la sociedad de capital y la que paga el impuesto es esta sociedad de capital. Cuando llega el cierre de ejercicio, ¿qué es lo que hace? Distribuye los resultados. Dentro de la distribución de esos resultados habrá dividendos. Con esos dividendos, suponiendo que hay dividendos en efectivo, esos dividendos los va a percibir ¿quién? El tenedor de acciones. Entonces esos dividendos van a estar sujetos al impuesto. Pero van a ser los dividendos los que están sujetos al impuesto, no el resultado del ejercicio de la empresa, el dividendo que percibe el contribuyente. ¿Está bien? Bien, a mí me confundía cuando se ejemplificaba la empresa como pagadora del impuesto, digamos, y el socio que recibe esas acciones. Por eso me confundía. No, porque son dos tipos de empresas distintas. Son dos tipos de empresas distintas. Una es la empresa que tiene accionistas y la otra es la empresa de personas. La empresa de personas, como sociedad de hecho, no paga impuestos. Determina la materia imponible y atribuye esa materia imponible a cada socio. Esa es la distinción que tienen. Ah, perfecto. Gracias. Claro. Bien. Sigo. Profesor, hay una chica que quiere entrar. Pero un poco tarde ya para entrar. No, se le tildó la computadora, me dijo. Sí, me imagino que sí. Ahí está. Listo. Adentro. Bueno, el otro sujeto, decíamos, personas humanas, personas, sucesiones indivisas, personas jurídicas, beneficiarios del exterior. Los beneficiarios del exterior, ¿quiénes son? Son aquellos sujetos no residentes estables en la Argentina que perciban rentas ¿de qué? Rentas de fuente argentina. Ese es el beneficiario del exterior. Son sujetos no residentes. ¿Nosotros qué sabemos? Ahora igual lo vamos a ver en el aspecto espacial, ¿cierto? Lo vamos a ver, sí. El beneficiario del exterior, entonces, va a ser contribuyente, aquel que reside en el exterior va a ser contribuyente exclusivamente por las rentas de fuente argentina, que se produzcan de fuente argentina. Entonces, ¿cuáles son las características? Que la ley no va a distinguir entre si es sociedad de capital, sociedad de personas, empresa, persona física o cualquier otro sujeto. La ley no lo distingue directamente como sujeto del exterior. Y como tal, va a estar sujeto, de acuerdo a lo que establece el artículo 102 de la ley, a retención del impuesto en la fuente, cuando percibe esa renta. Entonces no lo distingue la ley, les decía, por el tipo de sujeto. Directamente lo considera beneficiario del exterior por no residir en el país. Así que y establece entonces el artículo 102, como les decía, la característica que el no residente, les leo algo del artículo 102, que son los beneficiarios del exterior, que indica que cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior, por eso le decía, no los distingue, con excepción de dividendos, etc., corresponde que quien los pague retenga e ingrese a la dirección, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, con carácter de pago único y definitivo, el 35% de tales beneficios.
entonces directamente le retienen en la fuente. Ese es el otro sujeto que distingue la ley, con no más que esa característica. Bien, con esto cerramos lo que serían sujetos y vamos a ir a los sujetos. Exacto, vimos con esto el aspecto objetivo, el objeto del impuesto, el hecho imponible, y recién vimos analizamos quiénes son los sujetos del impuesto. Ahora vamos a ver el aspecto espacial. ¿Qué es el aspecto espacial? Es el lugar donde se desarrolla ¿qué cosa? El hecho imponible, que es lo que estamos analizando. El hecho imponible. En forma simple, lo establece el artículo primero. Artículo primero, ¿qué es lo que dice? Todas las ganancias obtenidas por personas humanas están sujetos al impuesto de esta ley. Bien. Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, recuerdan, menciona el concepto de residencia, es muy importante, que es lo que quiero que veamos ahora. Los residentes en el país van a ser contribuyentes por los bienes, por las rentas que obtengan en el país y en el exterior. El residente del país. Ahora, el párrafo siguiente indica que los no residentes tributan exclusivamente por las ganancias que obtengan por las ganancias que se obtengan en el país, que sean de fuente argentina. Entonces, de forma clara, el aspecto espacial se define en forma simple. Un contribuyente que reside en el país es contribuyente por todas sus rentas, en el país y en el exterior. Recuerden que tenemos régimen, de pago a cuenta para aquel que percibe rentas en el exterior, para rentas análogas, ¿no? Me puse a leer una pregunta y me pierdo. Le mencionaba, los del país tributan por la totalidad de rentas, exacto, con un régimen de pago a cuenta. Los del exterior solamente tributan por las rentas en el país. Ahora, ¿cómo se define el concepto de residencia? No vamos a leer todos los artículos de residencia, pero sí vamos a mencionar los aspectos más importantes para que ustedes sepan cómo analizarlo. Tengan en cuenta que esto es muy importante. Últimamente mucha gente sacó radicación en Uruguay o en el extranjero, especialmente para no ser contribuyentes de algunos impuestos, como impuesto a las ganancias o impuesto a los bienes personales, en fin. Todas estas cosas por eso son interesantes. Son interesantes, además, que es lo que establece la legislación de cada país en el momento que ustedes quieran obtener alguna residencia, sacar alguna residencia. Hay anécdotas interesantes de algunas, aplicando el concepto de residencia. Bueno, ¿quiénes son los residentes del país? ¿Cómo consideramos un residente en el país? Los residentes, el artículo 116, menciono. Les leo las partes, algunas más importantes. No lo sigan ustedes por la ley porque yo salteo cosas, pero sí les menciono para que conformemos de alguna manera cuando consideramos a un sujeto residente del país y cuando no. El inciso A del 116 establece a las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas, excepto que hayan perdido la condición de residente, en base a lo que establece el artículo 117. Artículo 117, lo vamos a ver después de este, es cuando la pierde la residencia. Entonces, las personas humanas de nacionalidad argentina, nativas o naturalizadas. El inciso siguiente menciona las personas humanas de nacionalidad extranjera
que hayan obtenido su residencia permanente en el país o que hayan permanecido en el mismo, o sea, dentro de la Argentina, con autorizaciones temporales otorgadas de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de migraciones durante un periodo de 12 meses, excepto determinadas condiciones. Entonces, el sujeto de nacionalidad extranjera que obtuvo residencia permanente en el país, lo consideramos residente de fuente argentina. Y aquella persona humana de nacionalidad extranjera que estuvo residiendo en el país durante 12 meses, también es considerado residente del país. Después, las sucesiones indivisas de estos dos artículos que recién mencioné, ¿no es cierto?, el inciso A y el inciso B, de la persona de nacionalidad argentina o la persona de nacionalidad extranjera que obtuvo la residencia en el país. Las sucesiones indivisas de estos dos sujetos que eran residentes del país también son consideradas residentes del país. Los sujetos comprendidos en el artículo 73, las sociedades, que son las sociedades constituidas en el país, las sociedades o empresas y explotaciones unipersonales ubicadas en el país, fideicomisos regidos por el Código Civil y Comercial del país. Todos estos los consideramos residentes. ¿Cuándo se pierde la residencia? Entonces, todos estos son residentes del país. ¿Cuándo se pierde la residencia? Se perderá cuando adquieran la condición de residente permanente en el Estado extranjero. O cuando no habiéndose producido esa residencia, cuando no obtienen residencia, permanezcan por más de 12 meses en el exterior. Estas son las características que hacen que pierdan la residencia en el país. ¿Puede repetir, profe, por favor? Bien. Primero tenemos el artículo 116 que menciona cuándo somos residentes, cuándo la ley considera residentes en el país. Muy bien. ¿Cuándo no los considera residentes? El 117. ¿Cuándo se pierde la condición de residente? Se pierde primero cuando se obtiene residencia en el exterior permanente, en un estado extranjero. O cuando no obteniendo esa residencia en el extranjero, estén fuera del país más de 12 meses. Así los considero residentes en el exterior. Ahora. Gracias. El artículo 118 menciona algunos sujetos que son los representantes oficiales del Estado Nacional en el extranjero. Estado Nacional, Provincial o Municipal. Indica que, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no perderán la condición de residentes por la permanencia continuada en el exterior las personas humanas residentes en el país que actúen en el exterior como representantes oficiales del Estado Nacional o en cumplimiento de funciones encomendadas por el Estado, provincial, municipal o nacional. Entonces, estos sujetos, estos representantes del Estado, en definitiva, por permanecer en el exterior, no pierden la condición de residentes, siempre son residentes del país. ¿Está bien? Bueno, acá me hacen una pregunta con respecto al tema del pago a cuenta. Cuando terminemos el concepto de residencia les voy a indicar bien cómo es el tratamiento del pago a cuenta. Entonces, mencionamos la condición para ser residente, cuándo se pierde la residencia y quiénes no pierden la residencia aún estando en el exterior. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿a quienes la ley no considera residentes, aunque estén en el país?
El artículo 123 menciona a los miembros de misiones diplomáticas y consulares de países extranjeros en la República Argentina y su personal técnico y administrativo, así como los familiares que no posean esa condición que los acompañe. Entonces, los diplomáticos del extranjero, por más que estén en el país más de 12 meses, los consideramos residentes del exterior. Mejor dicho, no los consideramos residentes de la Argentina. Es el inciso A establece. Después, el B menciona a los representantes o agentes que actúen en organismos internacionales de los que la nación sea parte y desarrollen sus actividades en el país. Cualquier organismo internacional que tenga sede o actúe en el país y aquel personal que pertenezca a estas entidades internacionales que estén en el país por más de 12 meses, también lo consideramos residente del exterior, no lo consideramos residente del país. Bien. El inciso tercero, el C, menciona a las personas humanas de nacionalidad extranjera que requieran una permanencia en el país que estén por índole laboral y que no estén por más de 5 años. Aquel que esté por índole laboral dentro del país, por cuestiones entonces laborales, tampoco lo vamos a considerar residente del país. Pues tenemos el inciso siguiente, las personas humanas de nacionalidad extranjera que estén en el país con autorizaciones temporarias con la finalidad de cursar estudios terciarios, universitarios, de posgrado, etc. Todos estos sujetos no los vamos a considerar residentes del país, estos que recién mencioné. Con una aclaración importante, porque a nosotros se nos puede plantear esa cuestión. No son sujetos, no son sujetos, no. La ley no los considera residentes por las rentas que obtenga por estas características. Ahora, si el embajador uruguayo que esté en la Argentina, que esté radicado en la Argentina, compra un inmueble y lo alquila y obtiene rentas por esa actividad, debe ser contribuyente por esas rentas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque obtiene rentas de fuente argentina. Entonces, todos estos contribuyentes, le pongo un diplomático por poner un ejemplo, pero cualquiera de estos contribuyentes que esté en el país, ya sea temporariamente o por alguna de estas condiciones, o de estos organismos internacionales que estén dentro del país, y que nosotros lo podríamos considerar residente, por aquellas actividades que desarrolle dentro del país y obtenga rentas de fuente argentina, va a estar dentro del objeto del impuesto. Lo va a contener el impuesto, lo voy a considerar sujeto del impuesto y va a tener que pagar impuesto como cualquier contribuyente. Una pregunta, ¿en ese caso sería beneficiario del exterior? Sería un beneficiario del exterior, exactamente. Sería un beneficiario del exterior. Que obtiene rentas de fuente argentina. Claro, gracias. Muy bien. De todas maneras, todo esto que recién mencionamos y que vimos, ¿se cae con qué? Porque hay gente que estudia todo esto y prepara todo esto y arma todo esto en base a lo que establece la ley para tratar de no ser residente o busca paraísos fiscales, etcétera, a los efectos del pago del impuesto. O, en definitiva, ver qué es lo que conviene. Existe el artículo 122 que habla de doble residencia.
Tengan en cuenta que todo esto sucede ya hace muchos años. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, y que no entendía por qué era hasta que, bueno, empecé a analizar lo que era la ley, etc. Hay muchos, había allá por los años 70, 80, 90, que obtenían domicilio en el exterior muchos cantantes de fama internacional, ¿no es cierto?, que sacaban, me acuerdo en Inglaterra, en ingleses, que en Inglaterra eran muy caros los impuestos, entonces sacaban residencia en otros países a los efectos del pago del impuesto, entonces pagaban rentas menores. O hubo el caso que, ya más actual, hubo un contribuyente que era ruso, que había sacado domicilio en su barco, que tenía un barco muy importante, y mientras estaba en aguas internacionales no era contribuyente de impuestos. Esas son algunas anécdotas que les mencionaba, que han sucedido y suceden, entonces la legislación ha trabajado sobre eso a los efectos de tratar de que no se nos escapen todas las, no se escapen los contribuyentes, ¿no? Entonces, por eso acá el dictado del artículo 122 de doble residencia. No es el caso nuestro, ¿no? Pero ha sucedido y sucede, digamos, en países que tienen impuestos muy elevados, entonces siempre, y en la mayoría de los casos, los impuestos elevados van progresivamente a mayor renta, mayor contribución, ¿no? Entonces, bueno, el artículo de doble residencia menciona que en los casos en que las personas humanas que hayan obtenido la residencia permanente en un estado extranjero, como hoy lo vimos en el artículo 7, cuando obtienen residencia en un estado extranjero, o habiendo perdido la condición de residente en la República, fueran considerados residentes por otro país a los efectos tributarios y continúen residiendo, de hecho, en el Estado Nacional, o reingresen al mismo, al fin de permanecer en él, se considera que tales personas son residentes en el país cuando a. mantengan su vivienda permanente en la República. Primer caso. Entonces, en el caso aquel que tienen doble residencia, o van y vienen, etcétera, y le hacen la cuenta, a ver, entonces me conviene estar allá. No, bueno, cuando tenga vivienda permanente en la República, es considerado residente del país. B. Cuando su centro de intereses vitales se ubica en el territorio nacional, acá en la Argentina. C. De no poder determinarse la ubicación de su centro de intereses vitales, digamos que tiene intereses por distintos lugares del mundo, si habitan en forma habitual en la República Argentina. Condición que se considerará cumplida si permaneciera en ella, acá en la República, durante más tiempo que en el Estado extranjero. Y D. menciona que si durante el periodo que se refiere al inciso anterior, que cuando está más tiempo en el país que en el extranjero, y el Estado extranjero que les otorgó la residencia, cuando sean de nacionalidad argentina. Cuando sean de nacionalidad argentina y estén más tiempo, ¿no? Más tiempo en el extranjero, si es de nacionalidad argentina, lo consideramos residente del país. Esto habla de aquellos que obtienen doble residencia, cuáles son las condiciones que se deben dar para que la ley lo considere residente del exterior. ¿Entienden? Bueno, todos estos problemas, fíjense que nosotros decíamos, bueno, era simple entonces. Cuando es residente del país, tributa por todas sus rentas. Cuando es residente del exterior, tributa solo por las rentas que obtenga del país. Bueno, fíjense todo el articulado que hay para considerarlo del país o del exterior. Pero bueno, todo esto nosotros lo tenemos que analizar y estudiar para ver qué es lo que conviene o le corresponde al contribuyente. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Así hago la aclaración de... Dentro de intereses vitales sería como la actividad laboral, por ejemplo. Claro, exactamente. Intereses vitales, que tengan una empresa acá, la actividad principal acá.
Ok, gracias. Profe, disculpe, ahí ¿puede acepté la aceptar? chica. Ah, perfecto, gracias. Sí. Bueno, les voy a hacer una aclaración que por ahí me habían preguntado lo que era el pago a cuenta. La verdad es que necesito un pizarrón por ahí para que lo vean claro, pero ustedes lo van a entender razonándolo con un poquito de tiempo. El contribuyente del país, el residente del país, es contribuyente por todas sus rentas. Las que obtenga en el país le sumará las del exterior y en base a eso tributa el impuesto. Resulta que el contribuyente tiene solo rentas en Estados Unidos y tiene renta del país, y en Estados Unidos solamente una renta, pero tiene un inmueble en alquiler. Muy bien. Entonces, tributo a impuesto a las ganancias en el exterior por 200 pesos. ¿Sí? Esos 200 pesos los puede tomar a cuenta. ¿Por qué? Porque fue impuesto a las ganancias. Un impuesto análogo, así lo establece la ley, por impuestos análogos. Entonces, el contribuyente del país va a sumar la renta que tenga del país más las rentas por el alquiler en Estados Unidos, y sobre eso va a pagar un impuesto. Si ese impuesto, sumado a las rentas, da, vamos a suponer que le dé 1.000 pesos ese impuesto, sumando las dos rentas, renta del país más del exterior, 1.000 pesos. Ahora, si ese impuesto, a esas rentas le voy a sacar la renta del exterior y me da 700 pesos. Yo le saco la renta del exterior, entonces la renta del país solamente le determino el impuesto y dio 700 pesos. Muy bien. ¿En cuánto se incrementó la obligación fiscal? Por incluir las rentas del exterior, que dio 1.000 pesos. Se incrementó en 300 pesos. ¿Sí? La totalidad de las rentas da 1.000 pesos. Solamente por las rentas del país da 700, o sea, por las rentas del exterior, por incorporar la renta del exterior, el incremento de la obligación fiscal fue de 300 pesos. Ahora, en Estados Unidos, el impuesto análogo, que fue impuesto a las ganancias, fue de 200 pesos. ¿Cuánto puedo computar a cuenta? 200. Exactamente. ¿Por qué? Porque es hasta el monto del incremento de la obligación fiscal. Acá no tenemos problema. Ahora, supongamos que en este mismo caso, en el exterior, pagó 500 pesos. Impuesto análogo, impuesto a las ganancias. ¿Cuánto puedo computar a cuenta? 300. 300 pesos. ¿Está? Entonces, lo que yo puedo, que el contribuyente va a poder computar como pago a cuenta es hasta el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado esa renta. Entonces yo al incorporar la renta de Estados Unidos, el impuesto en la Argentina subió en 300 pesos. Bueno, hasta 300 pesos puedo computar a cuenta. Eso es lo que significa el pago a cuenta y el monto del incremento de la obligación fiscal, como lo establece el artículo primero. Ustedes háganlo el ejemplo, escríbanlo, es una cuestión matemática de todas maneras, pero tengan en cuenta que a los efectos de la determinación, por ejemplo, yo cuando determino, hay varios contribuyentes que obtienen rentas de fondos, del exterior, etc., les aparecen en las liquidaciones, cuando le liquidan dividendos, etc., aparece un tax, equivalente de impuesto a las ganancias. Entonces ahí ustedes deben hacer este cómputo, a ver hasta cuánto pueden computar a cuenta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Si no, damos por terminada la clase. Vamos a ver entonces si se desconecta. Bueno, háganme consultas con respecto a esto que vimos. Si no tienen consultas, se desconectan. Me voy a quedar con aquel que haya tenido problemas, etcétera, a los efectos de la incorporación. Reitero, no tengo todavía el listado definitivo. Tengo el primer listado, pero como se agregaron alumnos, tengo el listado definitivo.
Y bueno, también tengan en cuenta que la clase que viene es semana de examen, así que no tenemos clases. La semana que viene es semana de examen. Así que las clases van para el otro martes. Profe, y el otro martes, cuando tengamos, ¿por qué tema vamos a seguir? El próximo martes nosotros vamos a dar, creo que arrancamos con imputación al año fiscal. Bueno, algo de fuente tendríamos que haber hablado, no hablamos nada de fuente, pero eso lo van a ver en un práctico, y eventualmente lo conversamos, hacemos algún repasito de lo que puede ser fuente. ¿Qué consulta tienen? ¿Les quedó claro? Sí. Sí. No, son rentas de cuarta categoría, porque es ejercicio profesional. Son rentas te dije de cuarta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Todo lo que hace el ejercicio profesional, al asesoramiento brindado, etcétera, es actividad profesional y como tal se considera cuarta categoría. Ahora, si este veterinario complementa con actividad comercial, ya va a ser todo renta de tercera categoría. Sí, sí, sí. Son una empresa unipersonal, renta de tercera categoría, va a definir todas sus rentas en base a lo que establece, bueno, lo que nosotros conocemos. Ventas, ingresos, costos, gastos, y determina el resultado. Esa es la forma de atribución, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra preguntita? Bueno, todos me han pasado entonces los legajos y los apellidos, porque yo voy computando por clases. Así que, bueno, ¿ninguna otra pregunta? Nada, toda una clase clara fue simple. Bueno, fantástico entonces. Bueno, vayan desconectándose y seguimos seguimos la próxima clase. Entonces, no el martes que viene, sino el otro. Yo creo que tampoco práctica va a haber, después voy a hablar con los ayudantes, pero claramente los exámenes se toman el día jueves, se toman el martes y el jueves, así que lo que hace impuestos, bueno, ustedes no tienen que dar impuestos, pero darán otras materias, así que no va a haber clases. Yo después voy a hablar con los ayudantes a ver qué es lo que tienen impuestos. Bueno, chicos, nada más, buenas noches. Puesto a las ganancias y los bienes personales, pero no es del que usted recomendó, sino de un tal Oscar Fernández. No sé Oscar si Fernández, sí, sí. ¿me servirá eso? Sí, sí, claro que sí. ¿Está actualizado? ¿Está actualizado? Sí, dice 30 de abril 2020, de un profesor de la UBA es. 30 de abril del 2020, el año pasado. Sí, es lo único que puedo conseguir por ahora, que me lo han pasado de interés. No, pero es muy útil porque ya en abril del año pasado ya estaban las reformas aprobadas, dictadas que salieron en el 2019, en diciembre del 2019, así que sí. No, te preguntaba porque Oscar Fernández, precisamente del Consejo Profesional de Ciencia Económica de La Plata, sacó un manual ahora, que es largo, ¿no? Un manual, pero lo publicaron no hace mucho, lo publicaron hace poquito. Por eso te preguntaba, pero sí, Oscar Fernández, él dicta además lo que son los cursos de actualización de impuestos. Listo, buenísimo, muchas gracias, bueno, profesor. Perfecto. Que tenga una buena semana. Gracias, chicos, igualmente. Buenas noches. Gracias. Adiós, adiós. Gracias.